Sí, sí. En la carta también. Hola, 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 hola. Marcela. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nuestra sesión académica de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología. Es para nosotros un honor y un privilegio contar con todos ustedes. Eh, Hoy hemos querido, en el marco del comité académico, escoger un tema muy especial para la ginecología y la obstetricia, sobre todo para la parte ginecológica, un tema muy vigente que corresponde, por supuesto, a la vacunación por HPV. Es un tema que es del manejo general de todos los ginecobstetras y, por supuesto, los especialistas en colposcopia y tracto genital inferior. Y, por supuesto, hemos querido tener un panel de expertos eh, que definitivamente nos van a enseñar muchísimo en la noche de hoy. Nuevamente agradezco la presencia de todos ustedes. La idea es que la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología quiere nuevamente integrar todos los obstetras y ginecólogos de esta ciudad y sus regiones aledañas y que todos compartamos un rato agradable en el cual no solamente tengamos la parte académica, sino que también tengamos una parte social. Adicionalmente, después del programa académico que ustedes recibieron y que tienen a su haber, vamos a tener la socialización de los nuevos líderes y coordinadores de los comités de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología. Entonces los invitamos para que después de la charla acompañemos a cada uno de los líderes de línea que van a compartir con todos ustedes y que van a ser los encargados de toda nuestra asesoría académica durante estos siguientes 2 años de presidencia de esta junta directiva. Hemos escogido este tema y lo hemos querido llamar 15 años de la llegada de la vacuna contra HPV. ¿Qué hay de nuevo en esta vacunación? Queremos adicionalmente agradecer no solamente a los participantes, a nuestros conferencistas que ya van a ser presentados por a nuestro moderador, el doctor Carlos Humberto Pérez. Él, como ustedes saben, y no es la presentación, además de ser el presidente actual de la Federación Internacional de Colposcopia y Tracto Genital Inferior, es el director del Hospital San José. Bueno, y nos quedaríamos acá toda la noche viendo todas las especializaciones y las distinciones que tiene el doctor Carlos Pérez, y es para mí un honor presentarlo a quien fue en su momento mi profesor y ahora el director de una de las instituciones donde yo trabajo. También agradezco a la doctora Marcela Celis, quien es el enlace de línea en Gineonco en nuestra asociación bogotana y que además es la vicepresidenta de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología. Sin más preámbulo, entonces los dejo con el doctor Carlos Humberto, quien va a moderar la noche de hoy. Espero disfruten su estadía y adicionalmente quiero agradecer a todo el grupo de MSD que muy amablemente ha colaborado con el desarrollo logístico de esta reunión. Esperemos que la disfruten mucho, así como disfrutamos nosotros elaborando el programa académico y, por supuesto, que disfruten la cena. Muchísimas gracias y bienvenidos. Doctor Pérez. Muchas gracias, Saulo, y nuevamente felicitaciones. Aquí me toca echarle una flor chiquita por su presidencia en ASBOG y desearle lo mejor, y yo pues obviamente espero apoyarlo sin que falte mucho el hospital. Muchas gracias. Está muy bien.
Bueno, algo muy importante para nosotros hablar de BPH, pues obviamente como ustedes saben, ha sido la pasión de muchos de nosotros, no solamente desde el punto de vista epidemiológico, sino desde nuestros trabajos. Particularmente llevo haciendo cuello uterino más de 30 años, esperando que llegara la vacuna, ahora llegó y todavía no está posicionada como debe estar. Entonces es labor de todos los que estamos acá tratar de hacer que esto se vuelva una realidad y que nosotros tengamos eh, una adecuada prevención de esta patología que todos conocemos. 15 años de vacunación, pues muchos de los que están acá comenzaron desde sus inicios, desde antes de sus inicios. Lina, por ejemplo, trabajó en algunos estudios que se hicieron desde el Instituto Nacional de Oncología con Raúl y para nosotros pues ha sido un tiempo muy importante. Entonces, la agenda académica vamos a tener 3 conferencistas, el doctor Raúl Murillo, la doctora Marcela Celis y el doctor Carlos Torres. La primera conferencia la va a dictar el doctor Raúl Murillo, que igual pues es muy conocido por todos, creo que aquí no se necesita presentación. En este momento el doctor Murillo es el director del Centro Javeriano de Oncología y es profesor de la Universidad Javeriana, es médico, epidemiólogo, fue director del Instituto Nacional de Cancerología, adicionalmente estuvo trabajando con la IARC y nos va a hablar de la vacunación con miras a la eliminación del cáncer cervical, cómo vamos. Entonces, Raúl, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Carlos, muchas gracias por la invitación, Marcela. Como estaba expresando, estoy seguro que muchos de los que están hoy en el auditorio podrán estar perfectamente parados aquí hablando del tema. Y bueno, espero que sea eso una oportunidad para tener un buen conversatorio la noche de hoy. Yo básicamente voy a tratar de hablar un poco de cómo la vacunación aporta a la eliminación de cáncer de cuello uterino. Y para empezar a hablar de ello, yo sé que probablemente muchos de ustedes ya conocen muy bien esta diapositiva, pero es en esencia la que resume lo que es la propuesta de eliminación por parte de la OMS y que se basa precisamente en todo lo que hemos venido aprendiendo y conociendo alrededor de la vacunación y la administración por cáncer de cuello uterino. Esto es lo que muestra el escenario mundial y la tendencia que tendríamos si seguimos con la situación actual, tanto en vacunación como en administración de cáncer de cuello uterino. La línea roja representa el impacto que podría tener mejorar la situación de vacunación que tenemos hoy en el mundo y finalmente la línea azul representa el impacto que tendrían las dos estrategias, la vacunación y la administración de cáncer de cuello uterino. Eliminación, creo que ya todos lo entienden también, pero eliminación es diferente de erradicación. Erradicar es eliminar de la faz de la tierra y eso fue lo que hicimos con la viruela. Ya erradicamos la viruela. Y en ese caso implica que la intervención que se realizó para la erradicación, pues ya no se tiene que seguir utilizando, ya no vacunamos más contra la viruela porque la erradicamos. Eliminar, en la definición de la OMS, implica llevar esta situación, este problema de salud pública a un nivel tan bajo que realmente ya no represente un problema grande para la población. Sin embargo, cuando se elimina no se puede suspender la intervención porque si se suspende, vuelve y se dispara el problema de salud pública. Entonces, la propuesta de eliminación de la OMS es llevar esencialmente las tasas mundiales de incidencia de cáncer de cuello uterino por debajo de 4 por 100.000. Y lo que prevé la Organización Mundial de la Salud es que utilizando las dos estrategias, alrededor del año 2060 se estaría alcanzando ese objetivo a nivel mundial. Si no se implementan las dos cosas y se incrementa solo la vacunación, estaríamos casi por encima del año 2100 alcanzando esa eliminación que se propone. Ahora, para alcanzar eso en términos de vacunación y indemnización, los objetivos que propone alcanzar el año 2030 son estos. El 90% de las niñas vacunadas al llegar a la edad de 15 años. Y este es un tema que es un tanto, digamos, confusor porque no se trata de coberturas de vacunación anuales de las cohortes que hay que vacunar anualmente, sino que las niñas al llegar a la edad de 15 años hayan sido en un 90% de ellas haya sido vacunada.
Y calcular esas coberturas es todo un reto todavía y creo que los países seguimos aprendiendo un poquito de cómo hacer esto. El segundo objetivo es lograr tamizar al 70% de las mujeres en la edad entre 35 y 45 años, que es donde se presenta el pico más importante de cáncer de cuello uterino, y la propuesta es tamizar con una prueba de alto desempeño, de alto rendimiento. Porque si vamos a tamizar solo 2 rondas en la vida de la mujer, necesitamos en esas 2 rondas tratar de barrer la mayoría de enfermedades que pudiéramos encontrar, y eso no lo vamos a lograr si no utilizamos una prueba de alto desempeño. Y finalmente, tratar el 90% de las mujeres que encontremos con lesiones cervicales, que es el otro punto en donde los países en desarrollo tenemos un problema importante. Noche de hoy, pues vamos a estar hablando esencialmente del tema de vacunación, y esta es la modelación que hizo la Organización Mundial de la Salud para llegar a definir esas metas. Sin embargo, hay unos elementos importantes en términos de la modelación. La modelación asumió vacunación con la vacuna no navalente, y un 90%, como ya expresamos, de la vacuna no navalente, asumió el tamizaje de BPH, pasarlo de una estimación de 45% de cobertura a un 90% de cobertura y un seguimiento de 90% de las mujeres. La implementación en el caso de la OMS lo que plantea es que se haga al cabo de 7 años más o menos un 70%, al cabo de 25 años el 90% de la estrategia está implementada. Y con esta modelación lo que plantea la modelación de la OMS es que en Latinoamérica estaríamos alcanzando esa tasa de por debajo del 4 por 100.000 alrededor del año 2070, América Latina como región. Esto es básicamente lo que se prevé en términos de eliminación de el cáncer de cuello uterino para la región por parte de la OMS. Nosotros hicimos un ejercicio, está en proceso de publicación, tratando de ver cómo podría ser el impacto de estas estrategias en el caso de Colombia. Colombia tiene una tasa decreciente de incidencia y de mortalidad. Sin embargo, si ustedes ven la gráfica, los últimos años, prácticamente la última década, esa tendencia creciente de la mortalidad se ha estancado. Y yo un poco lo que digo en términos de hipótesis, porque no tengo datos para demostrarlo, es que si bien ha habido un efecto de la tamización, lo que hemos hecho con la citología a través de los años, también el cambio de las condiciones sociales de la población, particularmente la reducción de la paridad, que es un cofactor de la infección por VPH para el desarrollo de la enfermedad, ayudaron a esta reducción de la incidencia y de la mortalidad. Pero ya lo que queda, ya la paridad en Colombia está supremamente baja. Yo creo que ya el efecto de ese cofactor no se está viendo y ya lo que le queda es a los programas de vacunación y tamización hacer la tarea que corresponde para llegar a las tasas. Pero si ustedes ven, estamos en este momento en una tasa de más o menos 14 por 100.000 y implica que tenemos que bajar de ese 14 por 100.000 hacia un 4 por 100.000, que es la meta de eliminación. Hicimos un ejercicio de modelación de qué ocurriría o cómo sería la tendencia en el caso del país de la incidencia de cáncer de cuello uterino con la situación actual, y lo que prevemos, igual que lo que muestra la última década de tendencia de la mortalidad, es que seguramente si seguimos con lo que tenemos hoy vamos a tener una reducción importante de la incidencia. Pero si lográramos implementar la estrategia de la OMS, que expresé antes, 90% de vacunación, 70% de tamización, con una prueba de alto desempeño y 90% de tratamiento de lesiones cervicales encontradas, tendríamos una reducción de la incidencia y estaríamos alcanzando la tasa de 4 por 100.000. Si ustedes ven aquí, no sé si tengo, hacia el año 2050, si utilizáramos las 2 estrategias, si logramos la implementación de las 2 estrategias en el plazo que tiene previsto la OMS. Ahora, de esas 2 estrategias, Colombia hoy tiene una tasa o una cobertura de tamización que es bastante alta. Desafortunadamente las pruebas que tenemos no tienen el desempeño, el alto desempeño, y seguimos usando mayoritariamente la citología, así que lo que tenemos es que transitar a la prueba de pH y seguramente lograr un mayor tratamiento de las lesiones cervicales. Nosotros para este ejercicio asumimos no la vacunación con la vacuna monovalente, sino con la cuadrivalente, que es la que seguimos teniendo al momento. Partimos de tener un 39% de cobertura estimado, una tamización con citología y no con prueba de alto desempeño. Ese es el escenario actual, el escenario inicial, con 68% de cobertura y un seguimiento de 76% de las lesiones cervicales, es decir, un 24% de mujeres perdidas en el seguimiento, que es lo que tenemos de datos en el país. Y la implementación de la estrategia OMS para pasar de esta situación inicial a lo que ya presenté antes lo planteamos en 10 años. Si hiciéramos eso, la intervención que tendría mucho más impacto, si ustedes ven aquí, es la vacunación. Es decir, esta es la situación actual, esta sería la situación ideal con la estrategia completa OMS. Pero si solo implementáramos la vacunación,
estaríamos muy cerca de lo que es el impacto global de la estrategia OMS, por lo que ya expresé, porque ya tenemos coberturas altas de tamización y tenemos un avance importante en ese terreno, mientras que en el campo de vacunación estamos bastante rezagados. Si lográramos por lo menos mejorar la vacunación, así no mejoráramos el escenario de tamización, hacia el año 2055 creemos que podríamos estar alcanzando la meta de eliminación que plantea la OMS. ¿Cuál es la situación entonces hoy en relación con la vacunación? Que es un poco lo que me pidieron. Estas diapositivas ya había mostrado algunas de ellas en la Bienal de Ginecología. Estas son las estimaciones de cobertura, como expresaba antes, que estuvieron lideradas por el Instituto Catalán de Oncología a nivel mundial y que están tratando de mostrar esa cobertura de cohorte, es decir, esa cobertura de las niñas al llegar a los 15 años de edad, cuántas de ellas han sido vacunadas, en razón a que tenemos distintas cohortes de vacunación. O sea, vacunamos desde los 9 hasta los 17 años, o sea que vacunamos niñas de 9, de 10, de 11, de 12, 13, 14, 15, y la idea es ver cómo esas cohortes llegan a los 15 años con la vacunación. Lo que muestra esta estimación de cobertura es que a nivel global, con vacunación con una dosis de vacuna, están vacunadas alrededor del 15% de las niñas en el mundo. Y con la última dosis de vacuna, porque hay distintos esquemas de vacunación en el mundo, o sea, con esquema completo, dependiendo de lo que tienen los países, se tiene alrededor del 13% de vacunación en el mundo. O sea que estamos bastante lejos de lograr ese meta de 90% de vacunación que plantea la OMS. Y esta es la situación de Colombia, que creo que muchos han visto, o sea, teníamos una tasa de vacunación muy alta que se ha reducido de manera importante. Y para el año 2022, los datos que yo tengo es más o menos un 25% de vacunación con primera dosis y un 8.5% de vacunación con la segunda dosis, que es el esquema que tenemos. El análisis de cohorte que hizo el Instituto Catalán de Oncología encontraba que esas coberturas acumuladas estaban alrededor del 71%, es decir, al llegar a los 15 años, el 71% de las niñas había sido vacunada con una dosis, pero con la dosis final, con la segunda dosis, solo un 39% de las niñas. Y es lo que se calcula, digamos, a partir de esta estimación de coberturas por cohorte y no coberturas anuales, sumando lo que ocurre cada año. En fin, igual, tenemos una situación que no es muy halagadora, muy buena y no es muy prometedora en términos de la situación de vacunación en el país. Yo creo que ustedes han escuchado, particularmente la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, el doctor Carlos Castro ha hecho un esfuerzo importante y ha mostrado cómo haciendo una intervención comunitaria podría mejorarse las coberturas de vacunación, pero también de manera desafortunada se ha visto como ese esfuerzo que muestra una mejoría grande inicial después de una intervención de manera inmediata, luego vuelve y decae si no se sostiene, digamos, el programa con un soporte importante desde el ministerio. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para mejorar esa situación de vacunación? Y son muchas las que se ha planteado por parte de la OMS. Un tema es la reducción de costos de vacunación, de manera que se hagan más asequibles a varios de los países de bajos ingresos, que son los que tienen tasas mucho más bajas. La vacunación con una dosis, que es una de las alternativas que ya adoptó el país y que ya tomó la decisión el Consejo Nacional de Inmunización. Y las otras opciones que están aquí, no nos podemos referir mucho a ellas en razón del tiempo, es el desarrollo de más vacunas profilácticas, que tienen, digamos, dos objetivos importantes: también reducir costos utilizando un ayudante diferente al que tienen las vacunas actuales, o tratando de usar no solamente L1, la proteína mayor de la cápsida viral, sino usando L2 también, a fin de mejorar, digamos, ampliar la cobertura de tipos virales de manera similar a como lo está haciendo la vacuna monovalente el día de hoy. Vacunas terapéuticas y la vacunación después del tratamiento de lesiones precancerosas, que España, por ejemplo, es un país que ya lo tiene incluido dentro de sus guías de manejo, vacunar a las mujeres después de que se ha hecho el tratamiento de lesiones precancerosas. Como no nos podemos dedicar a todos esos temas, yo traje algunos de ellos. Esto es algo que no sé si ya lo conocían, es Cecolin, es la vacuna que ha producido China y que ya está precalificada por la Organización Mundial de la Salud. Es una vacuna que ya está entrando en el mercado y que seguramente va a jugar también para tratar de ayudar a reducir los precios de la vacuna en el escenario del mercado mundial. Pero los otros temas que adoptó el país, que son dos importantes, el primero de ellos es la vacunación con una dosis, y allí creo que hay unos elementos de discusión que son bien interesantes. El primero de ellos es que las decisiones alrededor de la reducción del número de dosis inicialmente se estaban tomando alrededor del tema de los anticuerpos, de los títulos de anticuerpos que se producían después de 1, 2 o 3 dosis de vacuna, y en esos análisis se mostraba que una dosis de vacuna
no lograba el mismo nivel de anticuerpos que 2 o 3 dosis de vacuna, que es lo que muestran aquí las líneas que están viendo en color azul, verde o rojo, que son las 3 dosis, las 2 dosis o la dosis o una sola dosis de vacuna. Sin embargo, hay una discusión grande porque en realidad no tenemos claro cuál es el nivel de anticuerpos que confiere protección clínica. O sea, no sabemos en realidad si son títulos más altos los que confieren la protección clínica o cuál es el nivel de anticuerpos. Y hay algunos trabajos que se han centrado más en la avidez, ¿sí? En la avidez, digamos, de los anticuerpos. Se ha mostrado que en ese escenario de avidez de anticuerpos no hay mayor diferencia entre 2, 3 dosis o una dosis de vacuna. De manera que el punto de mira está más puesto en este momento de tratar de ver la eficacia de la vacunación frente a desenlaces clínicos como la infección persistente o las lesiones precancerosas. Y en ese escenario hay ensayos clínicos que ya han reportado resultados muy interesantes. Este es uno de los trabajos que se han hecho, particularmente en África, y está corriendo también el estudio de Guanacaste en Costa Rica, que nos ha mostrado que la vacuna nonavalente y la vacuna bivalente tienen una eficacia casi de 100% con una sola dosis de vacunación frente a un control. El control fue la aplicación de una vacuna de meningococo. Esta es una ampliación de la figura inferior y esencialmente lo que está mostrando esto es lo que les digo, una eficacia de alrededor del 97% para la prevención de lesiones asociadas a los BPH, a los tipos de BPH que están cubiertos por la vacuna. Y esto claramente muestra que vacunar con una dosis es mejor. Es mejor que no tener ninguna vacunación. Allí digamos que está la discusión de si en el caso nuestro, con esa vacunación que estaban mostrando del 9%, aunque la acumulada es de 30%, nos parecemos más a tener una vacunación de 2 dosis o nos parecemos más a no tener vacunación en el país. Digamos que es un poco el razonamiento alrededor de las decisiones que se tomaron en el Consejo de Inmunizaciones. En el caso de las lesiones precancerosas, no existe realmente, bueno, pues, esto es todavía elección persistente, perdón, el caso de la comparación de 2 dosis versus una dosis no existen ensayos clínicos o no hay datos reportados todavía de ensayos clínicos controlados, de manera que los datos que vienen de análisis post-doc de los ensayos clínicos aleatorizados. Y aquí están los datos que reportó el grupo SAGE a través de la colaboración Cochrane y que fue con los que la OMS tomó la decisión de adoptar la recomendación de vacunación con una dosis. Y aquí lo que muestra es la comparación de 2 dosis versus una dosis para la vacuna bivalente, donde se muestra que no hay diferencia, digamos, en términos de la eficacia sobre infección persistente, y es infección persistente para diferentes tipos virales. Y en el caso de la vacuna cuadrivalente, lo que muestra es algo similar, ¿cierto? En términos de que no hay eficacia, diferencia en la eficacia entre 2 dosis y una dosis, con excepción quizás de la cobertura extendida hacia a los tipos virales 31, 33 y 45, en donde parecería que las 2 dosis tienen un rango de eficacia un poco mayor. Esto es lo que tenemos en términos de eficacia para infección persistente, y en el caso de lesiones cervicales sí que no tenemos datos ni siquiera de ensayos clínicos ad hoc, sino que los datos vienen de estudios observacionales que, como ustedes ven, tienen un nivel de sesgos bastante elevado. Este es el caso de la vacuna cuadrivalente en la prevención de lesiones cervicales. Los análisis que se hacen muestran a partir de estudios observacionales es que no hay diferencia en la eficacia en la prevención de lesiones cervicales con la vacuna cuadrivalente y tampoco hay esa diferencia en la prevención de lesiones cervicales con la vacuna bivalente. Así que este conjunto de datos son los que utiliza la OMS como argumento para generar la recomendación de una dosis de vacuna. Adicional a ello, se han hecho muchos estudios de costo-efectividad tratando de mirar el impacto de reducir las dosis de vacunación. Esta es una publicación que hace un grupo de los más expertos en el mundo en los estudios de costo-efectividad, liderados por Mike Jeet del Reino Unido, y es un resumen que se hace en la revista SPV World y que se publicó este año, en donde básicamente resumen la mayoría de los estudios que se han hecho de costo-efectividad alrededor de este tema. Lo que coloco aquí, que es difícil de leer en verde, es que todos estos estudios muestran que una dosis de vacuna resulta más costo efectivo que no tener vacunación. Y en algunos casos, este estudio particular muestra que una dosis de vacuna resulta más costo efectivo que tener 2 dosis de vacuna si no se tiene una cobertura apropiada con las 2 dosis de vacuna. Y solo hay un estudio del Reino Unido que muestra que reducir la vacunación a una dosis podría no tener el mismo nivel de costo-efectividad que vacunar con una sola dosis. De manera que la mayoría de los análisis que han hecho en términos de costo-efectividad
pues muestran que efectivamente la decisión que se adoptó sería una decisión apropiada para avanzar en los objetivos de eliminación del cáncer de cuello uterino. De esa forma, entonces, la OMS genera la recomendación de una dosis. Creo que uno de los primeros países que inicia el tema de una dosis es precisamente el Reino Unido, a pesar de que el único estudio de costo-efectividad que no muestra resultados positivos es de allí. Y en este momento, creo que alrededor, ya preguntaba esta semana a las personas de OPS, y creo que alrededor de 10 países en América Latina que ya se están moviendo hacia la adopción de la vacunación con una sola dosis. Entonces, digamos que hay un conjunto de información que soporta esta decisión, que permitiría eventualmente mejorar las tasas de vacunación y ayudar en la estrategia de eliminación. Sin embargo, hay unos datos que me parece interesante traer para elemento de discusión. Este es el estudio de Guanacaste, y el año pasado publican algo que me parece un tanto interesante, y es el papel de los tipos virales no cubiertos por la vacuna y lo que ellos dimensionaron efecto de desenmascaramiento frente a la prevención de lesiones cervicales de tipo NIC2 o más en el estudio de Costa Rica que se hace con la vacuna bivalente. Es una tabla dificilísima de entender, pero de manera resumida, aquí están mostrando la eficacia de la vacuna a los 4 años de seguimiento y la efectividad o eficacia de la vacuna, que es un estudio clínico a 11 años de seguimiento, y lo que muestran es que la eficacia global, independientemente del tipo viral, está alrededor del 32%, la prevención de VPH 16-18 en este escenario de 4 años 53% y en el escenario de 11 años 90%. Pero el dato, digamos, que es sorprendente es que muestran que los tipos virales, cuando se analiza los tipos virales diferentes de 16 y 18, se observa un incremento de las lesiones asociadas en la población vacunada para esos tipos virales. Si ustedes ven la eficacia es negativa, lo que quiere decir eso es que esas lesiones asociadas a esos tipos virales fueron más frecuentes en la población vacunada que en la población no vacunada. Y digamos que esto pone una discusión interesante porque siempre hemos dicho desde el punto de vista biológico y desde la evidencia clínica que no hay reemplazo de tipos virales con la vacunación, y es toda la evidencia que tenemos y que ha soportado las decisiones que hemos tomado. Ellos, digamos que persisten en la discusión del artículo en relación con ello y plantean más bien que esto puede ser un efecto de desenmascaramiento que me cuesta un poco trabajo de entenderlo, confieso, porque lo que plantean es que durante el periodo corto de seguimiento se hicieron muchas menos LIPS y muchas menos intervenciones sobre el cuello uterino, y que en la medida en que avanza el seguimiento, las mujeres han entrado a los programas regulares de tamización, se aumentaron los procedimientos sobre el cuello uterino y que entonces se están detectando lesiones que estaban allí enmascaradas por el efecto, digamos, de protección que se tenía del programa, no exactamente de la vacuna. Un argumento que es un tanto difícil de entender. Y hay otros datos que también son, digamos, van en el mismo sentido. Este es un análisis que lideró el Instituto Nacional de Cancerología, que tuve la oportunidad de participar, y que trata de mirar cuál ha sido la efectividad de la vacunación de mujeres colombianas que usamos la vacuna cuadrivalente, como ustedes saben. Y en la población estudiada, que es una cohorte de mujeres que se estableció para hacer seguimiento de ellas y ver el efecto de la vacunación, también se observa que los tipos virales diferentes de 16 y 18 tuvieron un incremento, digamos, en la prevalencia de esos tipos virales diferentes de 16 y 18, tuvieron un incremento en la población vacunada frente a la población no vacunada. Digamos que es un efecto que es parecido en términos de la misma tendencia que muestra el estudio de Guanacaste con lesiones, en este caso es prevalencia de infección. Y lo que muestra también el estudio que se hizo aquí en Colombia es que sí hay una diferencia importante entre una y dos dosis de vacunación. Hay una reducción, digamos, de la eficacia, aunque estadísticamente, si ustedes ven, no es significativa. Lo que sí es muy importante es la vacunación antes del inicio de relaciones sexuales, en donde definitivamente la eficacia se muestra de una manera diferente. Entonces, digamos que con esos temas se adoptó la decisión de vacunación por una dosis en el país. Hay algunas cosas que siguen estando allí que necesitan discusión y que necesitan seguramente avanzar en la investigación. Y la siguiente decisión que se adopta en el país es la vacunación neutra, que es la otra estrategia que se plantea como una posibilidad de incrementar las tasas de vacunación y mejorar la efectividad de la vacuna. Hay varios estudios que muestran que la vacunación neutra, es decir, la vacunación de hombres, además de las niñas, de niños, además de las niñas, mejora lo que se ha denominado resiliencia a la vacunación. Para mí un elemento importante es que resiliencia a la vacunación no es que mejore las coberturas de vacunación, sino que mejora la efectividad de la vacuna contra el VPH.
Entonces, lo que se ha visto en distintos modelos es que efectivamente vacunar niños pasa a tener una tasa de una efectividad baja, estos son lesiones evitadas, aumenta la proporción de lesiones evitadas cuando hago la vacunación de hombres, y en este caso en particular, que es un estudio de IARC, lo que muestra es que la vacunación, si se logran altas coberturas de vacunación, definitivamente los problemas que se pudieran tener en relación con momentos de caída de la cobertura no afectarían muchísimo la efectividad de la vacuna. Definitivamente, los otros estudios que se han hecho en relación con esto es un metaanálisis de modelos, de modelos que me parece complejo hacer un metaanálisis de modelos, pero digamos que es lo que se hace, se publica por Mark Brisson en Lancet, y lo que muestra también en este caso para el BPH16, pero él reporta que los otros tipos virales tienen la misma tendencia, es que efectivamente cuando yo comparo vacunar solo niñas, que son los cuadros de color claro, versus los de color oscuro, que es vacunar niñas y niños, incrementa la efectividad de la vacunación, de manera que los datos de resiliencia parecen ser efectivamente positivos. Estos son datos, bueno, lo otro que me parece importante resaltar de esto es que estos datos de resiliencia se observan inclusive con coberturas tan bajas como 40% de cobertura poblacional. En ese caso estaríamos cercanos, digamos, con esas tasas de 30% que se estaban planteando de acuerdo con los análisis del Instituto Catalán de Oncología para Colombia. Y lo mismo este estudio, que ya no es un modelo, sino que es un ensayo comunitario que se hizo en Finlandia, se muestra igualmente que hay una mejoría en la efectividad de la vacunación cuando se vacunan niños, y lo que se puede ver aquí, este grupo, este brazo, digamos, es la vacunación de niñas y niños, el brazo de vacunación de niñas solas, y un control en donde se aplicó hepatitis B, vacuna de hepatitis B. Y se ve que la efectividad de la vacunación contra los tipos virales 16, 18, 45, pues se mejora, digamos, en relación con la vacunación de solamente niñas. Hay una diferencia importante entre los dos brazos y mucho más frente al brazo de control, confirmando, digamos, el efecto de la vacunación neutra en mejorar la efectividad de la vacuna. Y de nuevo, la vacunación en este caso, ese efecto de la vacunación neutra se logra con tasas de vacunación tan bajas como 50% en las niñas y 20% en los niños. De alguna forma creemos que sí, digamos, esa extensión de la vacunación puede que no mejore sustancialmente las coberturas, pero definitivamente mejoraría la efectividad de la vacunación, la efectividad poblacional. Entonces, ¿qué diríamos a manera de cierre? Pues que aumentar las coberturas de vacunación es un objetivo crítico para Colombia, para poder avanzar hacia la eliminación del cáncer de cuello uterino en nuestro país, que la reducción del número de dosis podría efectivamente ayudar al aumento de coberturas, dados pues los datos de cobertura de una dosis que se tiene en el país ya. La efectividad de un número reducido de dosis sobre la prevención de lesiones precancerosas y cáncer sigue siendo incierta, pero los datos, digamos, que son más o menos consistentes en que es mejor tener una dosis de vacuna que no tener cobertura con la vacunación. O sea que eso sí no tiene duda. La comparación de una frente a dos dosis sigue teniendo mucha discusión, pero no hay duda de que no tener cubiertas las niñas o tenerlas cubiertas con una dosis representa efectivamente un avance importante. Y yo creo que avanzar en estos nuevos esquemas es más práctico, obviamente, con los recursos que se tienen hoy, que es la vacuna tetravalente, pero creo que debería hacerse con cautela a través de experiencias piloto, que no nos pasen las mismas cosas que nos ocurrieron en el pasado, y creo que sería necesario fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación del impacto de la vacuna. Y creo que en eso el Instituto Nacional de Cancerología también puede jugar un papel muy importante en las sociedades científicas para ayudar a ver cómo vamos progresando en este tema. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un cambio en la agenda. Va a hablar primero el doctor Carlos Torres. Carlos Torres es infectólogo pediatra, docente de la Universidad del Bosque, visiting professor of Child Health en Londres y consultor y conferencista de esa universidad. La para que va a hablar Carlos es ¿cuál es la apuesta en vacunación de género neutro en Colombia? Gracias, Carlos. Carlos, mil gracias. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer a Marcela, a todos los presentes. Además, un gusto y un desafío venir a hablar de vacunas a un grupo, digamos, tan
conocedor en un tema como es el BPH. Los infectólogos pediatras somos expertos en meternos en el campo de los demás siempre. Entonces, pasado mañana tuviera al Congreso de Neumología a hablarles de virus sincitial, que ha sido su manejo y su niño que dio toda la vida para llegar a las vacunas, y nosotros nos metemos, y eso mismo pasó con el BPH. Entonces, pues, sin ser ginecólogo, sin ver lesiones precancerosas ni cáncer, sí, creo que, igual que ustedes, nos ponemos muy contentos con todos los conocimientos nuevos que hay en BPH. A mí me ha pedido Marcela que hablemos de algo que Raúl lo alcanzó a tocar y creo que la introducción fue muy buena porque puso el dedo sobre la llaga. De verdad, la intervención, la vacunación género neutra, ¿qué impacto puede tener en un país como Colombia? Y en ese orden de ideas yo creo que Ya te podemos, vamos a poner la sí, presentación. tranquilo. Podemos especular un poco inicialmente que es lógico que vacunando niños y niñas pues tengamos mejores coberturas de pronto, mejor efectividad, puede ser, ya se mostró en algunos modelos, inmunidad de rebaño también es posible, pero veamos qué otras cosas pueden pasar desde el punto de vista también inmunológico y de salud pública. Mi declaración de conflicto de intereses, esta noche no tengo ningún tipo de conflicto para el tema que vamos a charlar. Lo que sí les garantizo, y es lo que procuro hacer en todas mis charlas, es que hay autonomía completa de la información científica, independencia de opinión y, por supuesto, expresaré mi libertad de expresión. Y tal vez si hay algún paper que les recomiendo sobre el tema, es STEM Frontiers Public Health, publicado hace tal vez un par de meses, en las que analizan los 7, por lo menos, ventajas o impacto que pudiera tener la vacunación género neutro. Como dice Raúl, eso hay que ver, qué tanto sale, pero son temas interesantes. Por ejemplo, la protección para todos los géneros de entrada, es importante. La prevención de las enfermedades asociadas, o sea, el efecto directo que tengamos en el vacunado. La reducción de la transmisión del VPH no es un ítem menor. La inmunidad de rebaño, hay discusión sobre ese tema, si se produce o no, pero acaban de mostrar el tema de Finlandia, que fue publicado el año pasado. Los australianos habían publicado eso hace mucho tiempo, particularmente con verrugas. O protección indirecta, le decimos nosotros. Cuando yo hablo de inmunidad de rebaño, siempre, incluso con pediatras que han vacunado toda la vida y que se supone conocen ese tema, hay que aclarar pues que con el COVID todo el mundo, era una de las palabras que todo el mundo hablaba en la calle, inmunidad de rebaño, entender que no es un tema fácil de medir, que es un tema teórico, que es un tema que tiene, por supuesto, un impacto importante, pero que tiene relación, para cada vacuna es diferente, para cada cobertura es diferente, para cada mecanismo inmunológico de la vacuna es diferente. El impacto en salud pública a mediano y a largo plazo, muy importante la reducción de inequidades y la promoción de la inclusividad, y eso es una ventaja importante de esta vacunación, y muy importante, combate desinformación y puede minimizar en algunos sitios el estigma relacionado con la vacunación, especialmente porque vacunar hombres en muchas poblaciones con estigmas se ve menos complicado que vacunar niñas. No está este estigma de la transmisión sexual de esta enfermedad. Y esto, pues, traérselo a ustedes es simplemente llover sobre mojado, pero solamente para iniciar la charla, decir que el impacto en los dos géneros es importante. Y si miran el sexto bullet, el VPH es responsable de una fracción significativa también de los cánceres en el género masculino. Y seguramente también lo conocen a fondo, pero tal vez son datos muy actualizados con referencias que me parecen importantes en cuanto al número de cánceres atribuidos a VPH en el mundo entero. Y entonces, más o menos son 700.000, por lo menos lo que se estima, de los cuales 625.000 están en mujeres y 70.000 están en género masculino. Pueden ver ustedes, por ejemplo, en orofaringe, base de lengua y amígdala, como tanto más adelante tal vez veremos la incidencia, pero el número de casos es definitivamente 3 a 4 veces más alto en varones. El cáncer anal, por otro lado, es más frecuente, más casos en mujeres. El de pene, bueno, no hay comentarios sobre eso, pero quiero que miren las cifras en todo caso, porque es importante.
Y de pronto se ve un poco pequeño, pero también es una referencia bien interesante sobre la incidencia y la mortalidad de cánceres en los dos géneros también. Pueden ver acá también se ve un poquito pálido, pero aquí está la incidencia en tasa ajustada por edad y aquí está la de la mortalidad, pero es para que vean cómo es importante que en hombres ciertas incidencias y cierta mortalidad son más altas que en mujeres con el mismo tipo de cáncer. Por ejemplo, en cáncer de cavidad oral podemos ver que la incidencia es 2 a 3 veces mayor, que la mortalidad es el doble, que en cáncer orofaringeo y en cáncer laringeo pasa un efecto bastante similar y que en cáncer anal las cifras son bastante similares por género, comparado pues con los cánceres propios del género del sexo femenino. También es importante el mirar la distribución de virus, porque si bien 16 obviamente sigue siendo el primero, el 18 es importante, particularmente en los cánceres escamocelulares, orofaringeos y en el anal, otros genotipos u otros tipos adquieren mucha importancia. Esto está publicado y es literatura americana, y lo traigo porque hablé a nivel global, pero de pronto contiene algunos datos que pueden ser interesantes. Así como decíamos que son unos 700.000 casos de cáncer asociado a VPH a nivel global, en los Estados Unidos se asume o se estima más o menos 45.000, de los cuales la distribución es 60 en mujeres y 40 en hombres. Y fíjense ustedes cómo era la distribución en el global. Eran 700.000 casos, de los cuales más de 600.000 eran mujeres y el 10% eran hombres. Aquí estamos 60-40, es entendible. Obviamente las incidencias de cáncer cervical son menores, pero también es importante ver la verdadera incidencia en países donde se busca un poco más la enfermedad, en donde se diagnostica más de cánceres orofaringeos, anales y cáncer de pene, que son los cánceres de PPH, digamos, asociados en el género masculino. Y si ustedes miran en el mismo artículo, esto está en JAMA del año pasado, este es el cambio anual porcentual promedio de esos cánceres. Y entonces ustedes pueden ver que en los varones, en el verde más oscuro, lo ven en el total de cánceres acá, HPV asociados, aquí en orofaringeo, aquí en anal y rectal, ustedes pueden ver que en algunos de esos cánceres, particularmente los orofaringeos, hay un aumento importante en el cambio en los últimos años, o que en lo que se lleva este estudio, que es durante el curso de este siglo, hasta el 2017 en los Estados Unidos. Esto, además, es solo un poco para seguir hablando un poco del tema en varones, con el ánimo de la discusión del género neutro, para ver la tasa de incidencia estandarizada de ano genital y de cabeza y cuello. Y si bien hay diferencias con cáncer cervical, en todo caso, seguimos viendo lo que siempre nos han enseñado los epidemiólogos del cáncer, que es que el cáncer es una enfermedad de inequidades y que por supuesto tenemos diferencias importantes por región. Ahora bien, en varones también hay algunas particularidades del comportamiento de la infección por VPH que conviene discutir. Por ejemplo, aquí estamos viendo la prevalencia de VPH genital en adultos por género. En el lado izquierdo de ustedes está 18 a 59 años y al otro lado la prevalencia, en este lado está cualquier tipo de VPH genital, y ustedes pueden ver cómo, digamos, las prevalencias en hombres son al menos comparables o altas o más altas que en las mujeres. Esa prevalencia, y este paper me parece que es bastante recomendable, lo pueden mirar con detalle acá, como las prevalencias en los varones, especialmente cuando tenemos o tienen más de 30 años, pueden llegar a ser más altas para ciertos tipos de VPH. Por ejemplo, aquí para el grupo IARC1 tenemos 19 versus, tal vez no alcanzo a ver bien, que dice acá 17%, no, 30 versus 16%, veo mejor sin gafas.
o para enfermedad asociada 24 contra 19%. O sea, la prevalencia es un tema bastante importante con el paso del tiempo también en varones. Esta es la exposición masculina a los tipos de VPH incluidos en la vacuna nonavalente. Y esa es la seroprevalencia tipo VPH específico en estudio que no solamente en los Estados Unidos, sino en algunos otros países, de otros tipos de VPH. 6, 11, 16, 18, como es de esperarse, pero miren prevalencias importantes de 31, 33, 45, 52, etc. Y otra cosa importante es que la tasa de seroconversión en varones postinfección es baja, independientemente del sitio anatómico. Ustedes ven que después de infección, e independiente también del tipo, el total, el consolidado de seroconversión es apenas 7 a 8%. 19% en VPH6, 8% en el VPH11. Ese porcentaje de seroconversión en varones es 4 a 10 veces menor que el porcentaje de seroconversión en mujeres con infección cervical. Y ese es otro tema que vale la pena tener en cuenta. Y finalmente también para tener en cuenta en la infección VPH tipo específica, en su parte inmunológica, esta infección no parece ser protectora en varones. De hecho, la infección con un tipo de VPH puede aumentar el riesgo de infección con ese mismo tipo de VPH luego de la infección primaria. Bien que sea una infección repetida, una reactivación de una infección latente, eso es así. También está publicado que en VPH16 se incrementa la probabilidad de reinfección en un año en varones más de 20 veces. Y aún en varones que han depurado la infección, que se ha demostrado que ha depurado la infección, la probabilidad de reinfección por el VPH, en este caso 16 el más estudiado, también es notablemente mayor que si no lo han tenido. Entonces, en el primer punto quería, digamos, llevarlos a ustedes a decir, esta enfermedad tiene sus particularidades en varones. Quienes más aprecian este tipo de condición en varones saben perfectamente que incluso la respuesta vacunal puede estar, desde cierto punto de vista, también ser menor que la respuesta vacunal en otras poblaciones. Eso tal vez lo mostraré al final. Sabemos que el cáncer es de inequidad, lo hemos dicho, entonces, digamos, para introducir a la siguiente parte del tema que tiene que ver con el género neutral, tengo que obligatoriamente mostrarles estos datos que ustedes conocen bien, tal vez este paper ampliamente conocido, publicado este año, en donde tenemos la incidencia estandarizada en azul y la mortalidad en rojo o en un color más hacia ese color. Y también podemos ver cómo la incidencia y la mortalidad cambia muchísimo de acuerdo al tipo de ingreso de los países. Esto se ha mirado tanto desde el tipo de ingreso como desde el HDI, que es el índice de desarrollo humano. Pero ustedes pueden ver que si comparan países de altos ingresos con países de bajos ingresos, tanto incidencia como mortalidad son definitivamente mayores, como es de esperarse en muchas otras condiciones. Y seguramente también conocerán publicación que es del año pasado tal vez, en el que se ve la diferencia en el tipo de ranking de los tipos de cánceres por mujeres por región socioeconómica. Entonces ven claramente ustedes cómo el cáncer cervical, que es el que está un poco más color ladrillo, en el mundo está en tercer lugar, pero en los países desarrollados aquí, más que todo en la parte izquierda, pues no aparece en los primeros lugares, pero por el contrario, en la otra columna, en el lado derecho, lo tienen en primero, segundo o tercer lugar. Inequidades. En algunos, digamos, ejercicios que hemos hecho, hemos tratado de comparar el índice de desarrollo humano con la tasa estandarizada y ustedes ven claramente cómo en África, con mortalidades de 20 y con índices de desarrollo humano de 0,5, hay una correlación bastante importante en la curva en cuanto al HDI y a la incidencia. Y eso también lo podemos ver por continente, que también se ha mirado. Y por supuesto, esto ya lo vimos. Queremos saber, con una enfermedad tan inequitativa, con tantas inequidades, qué ha pasado con vacunación recientemente, con la pandemia, y qué ha pasado, qué pasa en particular con la vacunación de VPH a nivel global y lo que ha pasado en países como Latinoamérica.
Y ustedes pueden ver acá, esto es una publicación que salió tal vez el mes pasado de UNICEF, en que la cobertura del VPH ha comenzado a mejorar después del 2022. Nosotros hasta el año pasado estábamos hablando del impacto de la pandemia para todas las vacunas, con caídas de coberturas, con aumento de niños, particularmente no protegidos, en un 10 al 15%, incluso en los países que hacían más esfuerzos para recuperar coberturas. Pues bien, desde el 2022 estamos viendo ciertas mejorías en vacunas como DPT, como triple viral, como neumococo, y en VPH, aunque aún estamos lejos de las metas que ya Raúl conversó previamente, ha habido un incremento en niñas y en varones que es no tan intenso como en otras vacunas, pero que por supuesto también se ve muy inequitativo. Ese incremento ha sido mayor en los países de mejores ingresos que en los países de ingresos más bajos. Y también seguramente ustedes saben que el estatus introductorio de estas vacunas se había frenado muchísimo con la pandemia. Ha habido un renovado entusiasmo del 2022 para acá. Aún así, creo que cuando con Lina lanzamos Gardasil 9 hace como un año, estábamos hablando que teníamos 111 países, 116 países tal vez. Ahora hay 128 países en su programa ampliado o programa nacional. Y en los países Gavi hay 23 y algunos pues necesitan seguir haciendo esfuerzos en ese aspecto. Al final, lo que sí podemos decir es que tenemos una introducción en el 70% de los países no Gavi, y en los países Gavi la introducción está llegando al 50%. Pero ustedes pueden ver de pronto en esta curva el número de introducciones que ha venido aumentando por año después de la pandemia. Y esta que me parece supremamente importante. Si nosotros tenemos una enfermedad inequitativa, también es inequitativa la forma como están vacunados esos países. En esta gráfica de UNICEF también se ve, en los países que no tienen el color, que están como en blanco, están los países en que no se ha introducido la vacuna. Y en los países que tienen sus colorcitos está la introducción. En la parte de abajo, ustedes pueden ver la cobertura de vacunación con VPH. Y entonces ustedes, entre más moradito, tienen más cobertura, entre menos, pues obviamente en los países que no tienen no hay cobertura. Es para que vean que más del 57% de los casos de cáncer cervical se presentan en países que no han introducido la vacuna o que tienen coberturas bajas. Ahí está Colombia en ese puntico. Y entonces llegamos a lo inevitable, a la aprobación de VPH en género neutral, que comenzó, como siempre, en los países con más recursos. Ahí está la aprobación de Alemania, la otra aprobación, la del Joint Committee del Reino Unido. Esto tiene ya un buen número de años. Y luego, en los estudios que publicó, por ejemplo, el par de estudios de Bruni, ustedes ven cómo con el tiempo, desde la introducción de las vacunas, en algunos países se ha introducido la vacunación género neutro. Aquí lo dejo solamente para los países de América, algunos de los países de América, y cómo algunos pocos en ese momento de esta publicación tienen introducción en varones. También están aquí los estimativos de la protección. Y entonces ustedes pueden ver que también hay una gran diferencia entre lo que son los países de más alto nivel contra los países de bajo nivel económico o de más bajo ingreso. 7% de cobertura versus un 43% consolidado. Si lo miran por regiones también, veamos Latinoamérica ahí en general con las flechitas, primera y segunda dosis, y aquí están las regiones de Organización Mundial de la Salud, en lo que hay también una gran diferencia en la introducción. Y no, para no decirlo, pues ustedes ven nuevamente aquí en esta diapositiva en moradito la tasa o el porcentaje de introducción o de número de países en moradito en mujeres, y luego tenemos la introducción en varones. También una gran diferencia entre digamos, nivel de ingresos del país. Y aquí tenemos hasta el año pasado, tal vez, o antepasado, la introducción en varones. Los países que tenían en Latinoamérica la introducción en varones: Antigua, Argentina, Barbados, Bermudas, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Panamá. Perú fue el año pasado, y ahora tenemos entonces nuestra introducción
que se está seguramente ya publicando y regulando en los próximos días. Este es el último comunicado del CNPI, del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, en que dice que a partir del 1 de octubre se administrará una dosis única, como ya se dijo previamente, en niñas de 9 a 17 años y los niños de 9 años. No nos pregunten todavía datos de cómo va a ser la introducción porque no ha salido el lineamiento. Estamos esperándolo, pero este fue ya el CNPI. Para terminar, un poco decir que los estudios de efectividad vacunal en varones pues son mucho más limitados por las condiciones propias de los seguimientos de los estudios, pero claramente desde temprana época después de la introducción de las vacunas hemos visto que en diferentes países del mundo la prevalencia en varones ha disminuido. Estado Australia, los Estados Unidos, esto es la prevalencia de verrugas genitales con un impacto muy importante en varones y en mujeres, por supuesto, pero en varones definitivamente un impacto comparable y con inmunidad de rebaño como este estudio que se hizo con una población o unas poblaciones de diferentes países lo mostró. Tal vez lo último que traigo es la efectividad de la vacuna en infección anal persistente o incidente en hombres gays, bisexuales o que tienen sexo con hombres. Porque tal vez es un dato importante sobre el que estamos empezando a aprender. Y, por supuesto, tenemos que entender un poco más cómo funciona esa parte inmunológica que ya les dije que tiene ciertas particularidades. Pero lo que está publicado en este paper el mes pasado, esto está en Journal of Infectious Diseases, y es bastante apretada las tablas, pero lo que estamos viendo es al lado izquierdo para ustedes enfermedad incidente, infección incidente, y al otro lado persistente. Y en realidad esto es una cohorte de varones relativamente jóvenes, creo que es entre 18 y 40 años o algo así, pero lo que muestra como efectividad es que la efectividad es solamente estadísticamente significativa si el paciente se vacunó antes de su debut sexual, como comentabas en mujeres también, si tiene menos de 23 años, puede ser un sucedáneo, o incluso si se vacunó en los 5 años después del debut sexual. Pero lo más significativo es previo al debut. ¿Qué queremos decir con eso? La importancia de vacunar varones desde pequeños. ¿Sí? Eso es muy importante. Nosotros no sabemos esto y los mismos autores de este estudio dicen, bueno, tenemos que seguir entendiendo qué pasa, es una cohorte todavía pequeña, pero creo que esas particularidades son muy importantes para quienes vacunamos, para quienes vemos niños, para que eventualmente tengamos un impacto también sobre la infección, persistencia de VPH y complicaciones a largo plazo de esa condición. Yo les agradezco mucho y creo que Marcela. Bueno, muchas gracias, Carlos. Creo que vamos a tener una discusión muy interesante al final de este panel. Nuestra última conferencista es la doctora Marcela Celis. La conferencia es ¿a qué edad nos contagiamos por VPH? ¿Vale la pena vacunar a adultos? La doctora Marcela es ginecobstetra colposcopista, experta en VPH, y colposcopia y patología del recto genital inferior, epidemióloga clínica, magíster en salud pública de la Universidad de los Andes y actualmente es la coordinadora del comité científico para el Congreso Mundial de Patología Cervical que haremos en Cartagena en noviembre de este año. Entonces, Marcela. Bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes porque la convocatoria ha sido muy buena, la asistencia está muy buena y qué bueno verlos interesados y motivados porque la tarea es ardua y el compromiso es de todos en mejorar las metas en vacunación. Así que, sin más preámbulos, voy a comenzar a desarrollar el tema que me corresponde. Mi conflicto de interés, pues todos saben, es un evento patrocinado por la industria
Debo aclarar que no recibimos ninguno de los conferencistas honorarios de la industria, que además, en mi caso, no tengo ningún conflicto de interés en la presente charla y que el contenido, al igual que lo declaró Carlos, es elaborado siempre de manera independiente por el autor. Esta es la agenda que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a hablar primero, a tratar de resolver la primera pregunta de a qué edad se contagia el hombre y la mujer con VPH, y vamos a hablar un poco de inmunidad natural y prevención de reinfección, y después vamos a hablar de cómo es la vacunación en adultos, si vale la pena vacunar a los adultos, y voy a mencionar brevemente algo sobre el protocolo HPV Faster. Finalmente, unas conclusiones, un mensaje para llevar a casa. Entonces, comencemos por el primer punto, a qué edad nos contagiamos hombres y mujeres. Y quise traer inicialmente este estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, del Departamento de Investigación, desarrollado en colaboración y obviamente in situ en Tanzania, donde reclutaron 503 niñas no vacunadas entre 15 y 16 años, y lo que querían mirar era a qué edad se contagiaban las mujeres o en qué momento en relación con el derecho sexual se contagiaban las mujeres. Entonces, recogieron estas 503 niñas de 15 a 16 años. Hay que decir que el 20% de ellas ya había iniciado vida sexual al momento del reclutamiento, y ese 20% o un poquito más correspondía a 106 niñas, de las cuales una tuvieron que excluirla porque tenía además VIH. Esa niña quedó excluida, solamente quedaron entonces 502 niñas, y de ahí la información. Importante contarles que la media de tiempo entre el debut sexual y la adquisición de virus de papiloma humano fue 5 meses, es decir, la mujer inicia vida sexual, por lo menos en Tanzania, y 5 meses después una gran cantidad de estas niñas ya están contagiadas con virus de papiloma humano. Sin embargo, la tasa de eliminación y el tiempo de eliminación es rápido. La versión promedio de la infección fue de 6 meses y la tasa de eliminación o el porcentaje de eliminación fue cercano al 90%. En las niñas que ya habían iniciado vida sexual cuando fueron reclutadas, un 24% ya tenían infección por virus de papiloma humano, y de las que iniciaron durante el seguimiento, hasta un 46% del seguimiento de las niñas que fue a 18 meses, un 46% de las pacientes se infectaron en algún momento del inicio de su vida sexual hasta los 18 meses con virus de papiloma humano. Hay que recordar aquí en este punto que Tanzania está en el África subsahariana, y que África subsahariana es una de las regiones del mundo con la tasa una de las tasas de incidencia y mortalidad más altas por cáncer de cuello uterino en el mundo. Entonces, esto es importante. De pronto, por eso es tan llamativo esta cifra, porque pensar que en 18 meses el 46%, es decir, más o menos la mitad de las niñas se contagiaron virus de papiloma humano, creo que nos abre todos los ojos y nos ilustra sobre la importancia de vacunar, ojalá, antes del debut sexual. Este es otro estudio de la Universidad de Washington en Seattle, y lo que querían ver era lo mismo, en qué momento se contagiaban las niñas. Entonces lo que hicieron es, dentro de las estudiantes de la universidad, reclutaron entre 1990 y 2000, y el año 2000, o sea, en esa década, reclutaron 603 niñas que estaban, pues adolescentes, perdón, entre 18 y 20 años, y les hicieron seguimiento a cada una de ellas hasta 2 años, hasta 24 meses, para mirar el índice acumulado, la incidencia la incidencia acumulada por VPH va rondando casi el 40%. Si miramos a los 36 meses, se va acercando como al 48%.
Y si nos proyectáramos aquí a los 60 meses, este valor podría llegar hasta el 60%. Obviamente tenemos claro que esas infecciones que adquiere la mujer tempranamente en su debut sexual son infecciones transitorias que, como lo mencioné en el estudio anterior, hasta el 90% de las pacientes van a eliminar de forma satisfactoria la infección, pero son datos que nos hacen pensar en que ojalá podamos asesorar adecuadamente a las pacientes y en compañía con el pediatra vacunar obviamente a todos los adolescentes antes del debut sexual. Este otro gráfico es la distribución tipo específica de la infección incidente por VPH en este grupo de mujeres seguidas, en estas 603 mujeres, y si ustedes se dan cuenta, esta primera franja es el VPH 16, que resultó ser el tipo más prevalente o el tipo más frecuente en la infección incidente por VPH en el debut sexual, hasta en un 10.3% de las niñas. La otra franja grande que ustedes ven aquí son 26%, corresponde a otros tipos de VPH no genotipificados, y aquí están los que están genotipificados, y definitivamente dentro de los genotipificados, el VPH 16 fue el más común en las infecciones incidentes en estas adolescentes y adultos jóvenes. Miremos ahora este otro estudio. Este otro estudio corresponde también a la Universidad de Washington en Seattle. El grupo de investigadores quiso saber, ya habían mirado en qué momento se contagiaban las mujeres, ahora querían saber qué pasaba con los hombres. Entonces, entre junio de 2003 y marzo de 2006, reclutaron 240 varones heterosexuales entre 18 y 20 años al momento del reclutamiento, que los siguieron hasta por 3 años, para mirar cuál era la incidencia o cuál era la tasa de infecciones incidentes por virus del papiloma humano. El número de varones reclutados fue 240 y a los 24 meses, entonces estos son los datos relevantes. La incidencia acumulada de infección fue del 62.4%. Acuérdense que vimos las niñas de Tanzania, donde sabemos que la infección es más prevalente, inclusive y vimos también que las tasas ahí de tanto de incidencia de cáncer como de mortalidad son más altas. Y fíjense que cuando miramos los varones de la misma edad y comparando estos dos estudios, la incidencia de nuevas infecciones es mucho más común en los varones. Así que, señores, a vacunarse y a vacunar a los hijos varones. Entonces, 62.4% de incidencia acumulada para cualquier tipo de VPH, 48% para VPH de alto riesgo en los primeros 24 meses, 20% para VPH 16, infecciones incidentes en varones en adultos jóvenes, 8% para VPH 6 o 11 y múltiples tipos hasta un 35%. 72 hombres que tuvieron infecciones incidentes porque algunos al momento del reclutamiento ya estaban infectados. De 72 hombres que tuvieron infecciones incidentes, es decir, completamente nuevas, que entraron ahí negativos por VPH y se volvieron positivos, 57% tenían un solo tipo de VPH, 23.6% tenían 2 tipos de VPH, 14% 3 tipos diferentes y hasta un 6% tenían 4 tipos de VPH. O sea, la infección también podía ser múltiple. La infección en los hombres es multifocal, no importa de dónde tome uno la muestra, si es del glande, si es del escroto, si es del prepucio. Independiente de esto, no hubo un cambio significativo en la infección incidente, independiente del sitio, porque a todos les tomaba muestra de los 3 sitios, pero sí hay que decir que la infección es multifocal y que la incidencia acumulada es más alta, en varones que en mujeres si comparamos con grupos de edad. Esta es otra corte, es una corte de hombres de 18 a 70 años, donde querían ver la tasa de incidencia y de depuración del VPH. Y lo que tomaron fue hombres que tuvieran relaciones sexuales con hombres, con mujeres, lo que fuera. Y quisieron ver cómo era la incidencia de infección por virus del papiloma humano. Tomaron una
corte amplia y una edad con un rango amplio de 18 a 70 años, 3 poblaciones diferentes analizadas: Brasil, México, Estados Unidos, requisito que fueran VIH negativos, que no tuvieran historia de cáncer previo al momento del reclutamiento, y se les hizo un seguimiento de aproximadamente 30 meses, es decir, casi 2 años y medio. Reclutaron 1.159 hombres y la tasa de infecciones por VPH fue de 38.4 por 1.000 personas mes. La infección por tipos oncogénicos, es decir, por VPH de alto riesgo, se asoció a tener un gran número de parejas sexuales, con un hazard ratio de 2.4, y ellos definían gran número de parejas sexuales, 50 o más, versus tener una misma pareja todo el tiempo. También se asoció como factor de riesgo el sexo receptivo anal con hombres, y en este caso, fíjense cómo se reduce el número de parejas que tiene que tener para que sea un riesgo importante. 3 o más hombres versus no tener una pareja reciente le confería un riesgo de 2.57. La duración media de la infección por VPH fue de 7.5 meses, con una duración entre 6.8 hasta 8.6 meses para cualquier tipo de VPH, y de 12 a 19 meses de 12.19 meses, perdón, para VPH 16. Ya sabemos que el VPH 16 pues, es mucho más difícil de hacer la depuración o el clearance. El clearance de la infección por VPH disminuyó en hombres que tuvieron un gran número de parejas femeninas. Ya vimos cuál era el punto de corte: 50 mujeres versus una sola. Y las infecciones pues fueron mucho más prevalentes y mucho más difíciles de eliminar en la población latinoamericana, Brasil, México, pues que aparentemente tal vez debe ser por el número de parejas que tienen nuestros hombres latinoamericanos. Lo otro que se vio era que la tasa de clearance no disminuía, inclusive mejoraba un poquito en este grupo con la edad. Ahora miremos una franja poblacional diferente, y es los hombres que tienen sexo con hombres. ¿Qué tanto se contagian? ¿Cuánto es el porcentaje de contagio? Y entonces aquí lo que se hizo en la Universidad de Melbourne, Australia, fue reclutar 200 hombres que tenían sexo con hombres entre una edad de 16 y 20 años. Ustedes se dan cuenta, es población muy joven. Y lo que decía era que las conclusiones o los resultados grandes es que la proporción de hombres con VPH, les tomaban muestra en pene y en ano, y miraban el momento en que iniciaban la relación anal penetrativa o la relación insertiva anal, es decir, miraban el VPH en ano en los que eran receptores, miraban en los dos, el VPH en ano y en pene en los dos, pero miraban, pues comparaban las proporciones en el que era receptor y en el que hacía la penetración anal. Lo que se dieron cuenta es que la proporción de hombres con VPH en ano aumentó de un 10% en aquellos que no habían tenido sexo receptivo anal a un 47% en aquellos que habían reportado 4 parejas o más diferentes para sexo anal receptivo. Y el patrón fue similar para infección por VPH en pene, de 3.7% en aquellos que no habían tenido relación anal insertiva, o sea, siendo ellos quien hacía la penetración, versus un 14.8% después de haber tenido 4 parejas para sexo anal insertivo. Al final, pues lo que vieron es que hasta un 40% de los hombres de esta cohorte, de este grupo de hombres reclutados, tenían al menos un tipo de VPH, ya sea anal o peneano, y al menos un 23% tenían tipos que eran contenidos en la vacuna. En cuanto al VPH 16, este es el gráfico de proporción de hombres que se contagian en el ano con VPH 16 desde el momento en que inician su vida sexual receptiva anal. Fíjense cómo rápidamente se dispara esta curva de contagio, y lo mismo pasa para el VPH en pene cuando es el sexo anal, que ellos son los quienes hacen la parte penetrativa. Esto para reforzar aquello que ya mencionó Carlos Torres y que también habló algo el doctor Murillo, y es que
al varón que va a tener sexo con hombres, idealmente hay que vacunarlo antes del debut o ojalá antes de los 26 años, porque ahí es donde logramos prevenir las lesiones. Y recuerden que el cáncer de ano tiene dos grupos donde es importante mirarlo. Las primeras personas, si miramos hombres y mujeres, es más común en hombres, en mujeres. ¿En cuáles mujeres? En las mismas que han tenido enfermedad cervical, vulvar y vaginal por virus de papiloma humano. Ese es el nicho del VPH anal en mujeres. Pero si miramos, los hombres también hay un nicho especial que son los varones que tienen relaciones con otros hombres, y pues obviamente ellos sí se van a beneficiar mucho de vacunarlos tempranamente. En esta época y en esta corriente de ellas, es importante vacunar entonces a nuestros niños, porque no sabemos más adelante, los vacunamos a los 9 años y no sabemos a los 14 o 16 cuál va a ser la tendencia de estos grupos. Entonces sí, definitivamente hay que hacerle hincapié a nuestras pacientes, porque nosotros tenemos las mamás sentadas al frente nuestro. Depende también de nosotros que al pediatra se le facilite la vida el momento de vacunar a los niños, máxima ahora que va a haber vacunación de género neutral en nuestro país. Este es otro estudio para mirar, aquí lo que hicieron fue una corte parecida al anterior, pero aquí solo reclutaron hombres vírgenes, reclutaron 4.123 hombres vírgenes en Brasil, México y Estados Unidos, y los siguieron cada 6 meses por un máximo de 10 periodos, o sea, un máximo de 60 meses, 5 años, y lo que miraron fue la probabilidad de adquirir VPH al momento del debut sexual. Y lo que se encontró es que después de el inicio de la vida sexual penetrativa, en los primeros 24 meses hasta un 45.5% de estos muchachos había adquirido la infección por virus del papiloma humano. Vuelve y juega, es algo muy común, y la incidencia, el riesgo acumulado de infectarse en los primeros 2 a 3 años de iniciar vida sexual, sean hombres o mujeres, es muy alto. Hay que apostarle, obviamente, a vacunar a este grupo etario. Este es otro estudio de la Universidad de McGill, del doctor Eduardo Franco y colaboradores, desarrollado dentro de la universidad y en los alrededores, también en Quebec, y lo que quisieron ver es lo mismo, pero en mujeres. Ellos hicieron un estudio más detallado, pero solo traje y solo es relevante la infección incidente en mujeres, y lo que vieron es que a los 24 meses la infección incidente por VPH en mujeres era de 40.4%. O sea, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento he mostrado tasas a los 24 meses que estén por debajo del 40%. Definitivamente, el momento de mayor riesgo de contagiarse es en el debut sexual. Ahora, hablemos un poquito de inmunidad natural y prevención de reinfección y el tema de la reactivación. Este es un estudio bien recomendado de Bletcher y colaboradores, publicado en el Journal de Infectious Disease del año 2016. No me voy a detener en todo el estudio, solo quiero dejar algunos puntos específicos planteados aquí. Y es esto: primero, la tasa de seroconversión es baja. Las mujeres seroconvertimos más cuando nos infectamos y por eso logramos erradicar finalmente las infecciones, pero la seroconversión como tal es baja. En las mujeres es hasta un 50% de las mujeres expuestas a infección por VPH. La seropositividad, sin embargo, no evita la reinfección, es decir, una mujer puede seroconvertir para VPH 16, cambia de pareja a los 2 años, la persona trae nuevamente VPH 16 y ella vuelve y se infecta por el mismo tipo de VPH que ella tuvo, que ya eliminó la lesión de bajo grado por VPH 16 un par de años atrás. La rata de reinfección fue alta, pero fue más alta en el grupo poblacional de 35 a 45 años que en las pacientes de 24 a 34. Si ustedes ven aquí están el comparativo, este es de 24
a 34 y esa es la reinfección de 35 a 45. Entonces, definitivamente nuestras mujeres por encima de 30 a 35 años también se benefician de que las vacunemos así hayan tenido infección por virus de papiloma humano, porque ellas no quedan protegidas, quedan expuestas a recontagiarse o a reactivación de la infección. Entonces, ese estudio que les acabo de mostrar, que es un metaanálisis, recoge 14 estudios elegibles con más de 24,000 individuos, hombres y mujeres, para mirar un poco cómo es el tema de la inmunidad con el VPH y cuál es la probabilidad de reinfección-reactivación. Lo primero que ya lo mencioné, la inmunidad es modesta, es tipo específica, es menor en hombres. El porcentaje de seroconversión en mujeres es bajo, pero llega al 50%, pero en hombres alcanza máximo un 10%. Y en hombres definitivamente se sabe que esa seroconversión no los protege para nada de reinfectarse. Entonces, los hombres, en este caso, si queremos ser equitativos, ellos necesitarían, desde este punto de vista, más la vacunación inclusive. Ahora, los niveles alcanzados de títulos de anticuerpos con inmunidad natural son bajos, y si ustedes miran aquí este comparativo, cuando damos al menos una sola dosis de vacuna, que era lo que nos estaba contando el doctor Raúl Murillo, con una sola dosis de vacuna que pongamos, alcanzamos por lo menos 4 veces o más el valor de títulos de anticuerpo alcanzados con la inmunidad natural. Es decir, el nivel de anticuerpos es bajo. Sin embargo, pues no tenemos todavía claro, como lo mencionó el doctor Murillo, cuál es el nivel mínimo de anticuerpos que uno tiene que tener para que sí sea efectiva la inmunidad a largo plazo y evite que uno se recontagie y que uno haga infecciones persistentes. Sin embargo, se postula que solo aquellos individuos que tienen títulos altos de inmunidad natural van a desarrollar una protección efectiva. También se plantea que la inmunidad natural podría eventualmente ser efectiva para una nueva infección, porque la nueva infección lo que lo protege a uno son los anticuerpos que tiene. Entonces, si tiene anticuerpos, pues en teoría llega la infección y al reconocer que está ahí ese virus, que ya lo conocía, evita que entre el virus a las células. Sin embargo, no es suficiente, o no, al ser un mecanismo diferente de acción, no previene reactivaciones, porque la forma de lograr el control de la infección que existe y la lesión que está es por inmunidad celular y no por inmunidad humoral y anticuerpos. La seroconversión en hombres, ya lo dijimos, es menor, pues en ellos, además, el compromiso es en células queratinizadas y no en mucosas, entonces parece ser que esto también interfiere al momento de generar la respuesta inmune natural. Recordemos un poco de la respuesta inmune, adaptativa mediada por células, que es la que se presenta cuando tenemos una infección, y es la respuesta natural o la inmunidad natural. En el estado de latencia, con pocas copias del DNA viral, se restringe mucho la presentación de antígenos virales por el complejo mayor histocompatibilidad 1, que es la que despierta este tipo de respuesta inmune adaptativa. La replicación viral normalmente se da en los estratos más superficiales, donde las células T y las células dendríticas son menos abundantes, y por ello el control inmune es menos eficiente. Y algunos tipos de VPH, como el VPH16 o como el VPH11, inhiben la presentación de antígenos por el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Por eso es más difícil desarrollar la respuesta inmune, combatirla y hacer el clearance de la infección. Como el VPH no genera lisis celular en su proceso patológico, no es una infección que produzca lisis, la presentación de antígenos y la acción de las células de Langerhans se ve muy limitada. Por eso es tan difícil reconocer la presencia de la infección y desarrollar la respuesta. Muchas infecciones se pueden eliminar en el lapso de hasta 18 meses, pero, por ejemplo, sabemos que cuando la lesión progresa y se vuelve infiltrante, es mucho más difícil, o ya realmente no hay una respuesta inmune que reconozca que hay una infección por virus de papiloma humano. Además, la baja expresión viral en las células del estrato basal las hace
como invisibles, ellas desaparecen, el cuerpo no se da cuenta que tiene una infección por VPH. Y pues efectivamente la inmunidad natural parece no ser suficiente para prevenir reinfecciones por el mismo tipo de VPH y mucho menos para prevenir reactivaciones. De hecho, este es otro estudio, este es un estudio de McGill, de la Universidad de McGill en Montreal, donde Eduardo Franco y colaboradores miran qué pasa entre parejas y quieren ver cuál es la fracción atribuible de infección no transmitida sexualmente. Es decir, cogen las parejas, las miran en el momento del ingreso, le hacen el VPH, toman la muestra para el hombre, toman la muestra para la mujer, miran que sean negativos o que si están positivos sean cero, tengan el mismo tipo de VPH y miran en el tiempo qué pasa. Y entonces miremos qué pasó en el tiempo. Al final, esto es lo que pasó. Hasta un 43% en los dos grupos, hombres y mujeres, el VPH no era atribuible a transmisión sexual. ¿Qué significa esto? 30%, estas en oscuro, son las parejas que entraron positivas o negativas a un VPH y cuando se positivizaron eran positivas para el mismo tipo de VPH, el hombre y la mujer. Este 13% entraron, en este caso total, aquí 11% las mujeres y 15% en los hombres, entraron negativos, se positivizó aquí, por ejemplo, la mujer o aquí el hombre, y su pareja no está positiva, o sea, hay cero discordancia. Por algún tipo, pues ahí es cuando los pacientes comienzan a pensar que hubo algún asunto de infidelidad. Aquí, 17% de los pacientes se contagiaron en el caso de las mujeres, 13% en el caso de los hombres, su pareja está negativa y hay una declaración de que hubo una relación con un tercero en cuestión. Pero aquí, este 43% de todos, este 39% de mujeres o este 46%, no hubo relación extramatrimonial, no hubo posibilidad de contagio fuera de la relación de pareja, y ahí es donde se postula que todas estas son reactivaciones. Entonces, si miramos desde el punto de vista de seguimiento y tamización, pues estas representan un problema, y es esa paciente que tiene uno sentado en el consultorio al frente, que lleva 20, 30 años casada con la misma persona, que después de estar negativa le viene un VPH positivo, y aquí cómo fue el asunto. Fíjense que no es descabellado cuando uno le dice, señora, es una reactivación, lo sabíamos muy común en la paciente menopáusica porque al bajar los estrógenos disminuye la inmunidad local, pero no lo habíamos pensado y puede ser en parejas de diferentes edades. Entonces, definitivamente la reactivación comienza a jugar también, o juega un papel importante también en las lesiones y en las infecciones por virus de papiloma humano. Ahora, estos son los estudios principales sobre vacunación, sobre eficacia, seguridad y tolerabilidad de vacunación en hombres de 16 y mujeres de 16 hasta 26 años. Los conocen todos ustedes, tenemos aquí sentada una de las investigadoras aquí a este lado, tenemos al doctor Murillo que también participó en los estudios, al doctor Pérez. No me detengo en esto, aquí está Juliana y Palevsky, que son los que más han hablado de la eficacia de la vacuna en hombres y de donde sabemos que hay que vacunar a los hombres idealmente jóvenes para tener un impacto importante. Está el estudio futuro y toda la eficacia, seguridad y tolerabilidad descrita en el estudio futuro 3 para población de 24 a 45 años femenina, de la cual sabemos que hasta el 40% de la población fue colombiana. Aquí están, digamos que las conclusiones principales. Así que detenerme a hablar de que si es eficaz o si es segura la vacuna en esta población no valdría mucho la pena porque ya lo sabemos. Hago un paréntesis
y es la vacunación post-tratamiento, de la que ya hemos hablado muchas veces, la mencionó también el doctor Murillo durante su charla, y es que sabemos, este es uno de los estudios importantes de vacunación post-tratamiento, es el estudio Esperanza de Ghelardi y colaboradores en la Toscana italiana, y Ghelardi lo que demostró era que había una reducción del riesgo de recurrencia de nictos-max, es decir, de la enfermedad, vacunando a las mujeres con esquema completo iniciando el primer mes post-tratamiento, o sea, post-conización, una reducción de hasta el 81.2% en las recurrencias independiente del tipo de VPH causal de la lesión. Entonces, también hay un metaanálisis que nos habla de la importancia y de la adyuvancia que presenta la vacunación post-tratamiento en las mujeres que tienen que ir a un tratamiento excisional por una lesión de alto grado por virus de papiloma humano. Aquí están todos los estudios desarrollados alrededor de vacunación post-tratamiento. Y el mecanismo de acción, sabemos que obviamente no es terapéutica, no es una vacuna terapéutica, no va a alterar el seguimiento o el desarrollo natural de la inmunidad contra la infección que generó la lesión, pero hace prevención primaria para los tipos vacunales que no tiene la paciente, y lo que hace es prevenir la reactivación, reinfección de aquellas pacientes que ya tuvieron, como lo acabamos de mencionar, un VPH-16 y que después, 2 o 3 años después, o se reactiva o se reinfectan y pueden hacer una nueva lesión. Vuelvo y concluyo, no es terapéutico, es ayudante. Pero bueno, hemos hablado mucho, pero ¿vale la pena, no vale la pena? ¿Qué deberíamos hacer? Y de pronto, para dejar un poco más claro este último punto, sobre los adultos está el grupo de personas que están desarrollando el protocolo HPV Faster. Ahí tenemos a Xavier Bosch, ahí tenemos a Jorge Samerón, y está pues básicamente toda la gente que escribe de virus del papiloma humano. Y aquí algunos puntos de conflicto que se vienen planteando desde que se introdujo la vacuna. En 2006, cuando se introdujo la vacuna, se licenció para la comercialización. El objetivo inicial era cáncer de cuello uterino, y por ende la población de interés eran las adolescentes que no hubieran iniciado vida sexual, y ahí se creó el primer problema, y es que nos quedamos, los médicos se quedaron y las pacientes se quedaron con la idea en su cabeza que solamente se podía vacunar a mujeres vírgenes. Entonces, primer mito, y hay que romperlo en la consulta. Cualquier mujer y cualquier hombre se puede vacunar, y los estudios de extensión están hasta 45 años. Esto limitó la expansión a niños inicialmente y también a mujeres adultas, independiente de su exposición previa a virus de papiloma humano. Tampoco se consideró inicialmente que podía tener un buen impacto disminuyendo la periodicidad de la tamización. Ya lo mencionó el doctor Murillo, que de pronto ya vacunadas no tendremos que tamizarlas cada 5 años o cada 3 como con la citología, sino podemos tamizarlas cada 10 años o al menos 2 veces en la vida, y esto disminuiría mucho los costos de tamización. Luego la evidencia demostró que había otros cánceres relacionados con virus del papiloma humano. Lo dijo Carlos Torres cuando estaba hablando de VPH de orofaringe y el cáncer de orofaringe. Y para el año 2016, el CDC publicó en el Morbidity and Mortality Weekly Report la casuística y el porcentaje de la fracción atribuible de cánceres relacionados con VPH y de casos. Y, por ejemplo, la tasa de incidencia de carcinoma de orofaringe ajustada por edad en hombres para ese momento en Estados Unidos era de 7.6 por 100.000, pero ellos tenían una tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino de 7.4 por 100.000. Incidencia ajustada por edad, nosotros estamos todavía años luz en este momento doblando en esa tasa de incidencia. Entonces fue cuando se dieron cuenta que tenían que meter a los niños, porque los niños también se les estaban enfermando, y de adultos se les estaban muriendo por algún cáncer relacionado con VPH. Luego la experiencia de Australia con vacunación extendida nos mostró el descenso en los desenlaces tempranos como verrugas, lesiones preinvasoras anormalizadas en citología, y el beneficio de los no vacunados, que también se mencionó previamente con Carlos, que es la inmunidad de rebaño. Entonces, la propuesta del HPV Faster es vacunar población de riesgo, por lo menos vacunar hombres y mujeres, género neutro de 15 a 30 años,
que probablemente crea un ambiente seguro donde la transmisión de VPH es baja. Si ya dijimos que disminuimos en toda, que hay una inmunidad de rebaño, probablemente disminuiríamos la probabilidad de que se transmita y se infecten a aquellas personas que no se han contagiado. Entonces, esto es una imagen que nos presentó el doctor Bosch en un simposio, en un foro de vacunas el año pasado, y es a quién más deberíamos vacunar más allá de los adolescentes, que ya lo concluimos. Bueno, a los hombres, ya sabemos, a los trabajadores de la salud. Resulta, doctores, que nosotros cada vez que hacemos una conización o una cauterización estamos expuestos al VPH en orofaringe, estamos todos vacunados aquí contra virus del papiloma humano, entonces aquí ya está incluido dentro de población de riesgo que requeriría vacunación. A las parejas de los VPH positivos, a los VPH positivos, está un capítulo muy grande que es todo lo que es inmunosupresión, está el capítulo también de VIH, y pues obviamente cuando hacemos tamización vamos a saber oportunamente quiénes son las mujeres VPH positivas. Entonces ahí tendríamos un target, porque al vacunar a las mujeres VPH positivas evitamos que se reinfecten, evitamos que contagien a las parejas. Entonces de ahí surge como la premisa de cómo podría funcionar un protocolo donde se mezcle vacunación y tamización. Y aquí está la propuesta del protocolo HPV Faster, que ofrecería la posibilidad de vacunación a mujeres de forma extendida entre 25 y 45 años. Inclusive se plantea si uno tiene los recursos como país o como bolsillo, en caso de que sea un gasto de bolsillo, vacunar inclusive hasta 50 años, porque se habla de 45 es porque los estudios, en los estudios poblacionales, la población reclutada falta 45 años, pero nadie dice que 45, 46, 47, 50 años la respuesta inmune sea parecida en estas pacientes. Y también adicionar en estas pacientes la tamización con pruebas a partir de los 30 años. En términos de prevención, la vacuna ha demostrado una alta eficacia en infección persistente para mujeres mayores de 25 años, ahí está el estudio futuro. Las mujeres que resulten positivas en el tamizaje, porque la idea es que se incluiría para vacunar población de 25 a 45, ya sabemos que de 9 a 14 la vacunación de muchos países, que hasta 26 se hace el catch-up, sería meter mujeres de 25 a 45 adicional, pero además las mujeres a partir de 30 por lo menos van a ser tamizadas con prueba de virus del papiloma humano. Las que sigan, las que resulten positivas van a seguir la ruta de diagnóstico y tratamiento y vamos a identificar oportunamente las lesiones para tratarlas adecuadamente. Como la sensibilidad de la prueba no es del 100%, digamos que tuviéramos unos falsos negativos en la prueba de VPH de un 5 o un 10% máximo, esas pacientes, a pesar de que quedaron omitidas de toda la cadena diagnóstica que surge después de que una prueba de VPH sale positiva, igual se van a beneficiar porque las estaríamos vacunando, mientras la paciente vuelve al screening y es rescatada para llevarla al diagnóstico y tratamiento si todavía tiene la infección y la lesión. Y esas serían las diferentes propuestas. Aquí este rojo son los programas convencionales de vacunación en la mayoría de países de 9 a 14 años, ojalá de género neutral. El catch-up que va hasta los 26 años, también ojalá hombres y mujeres. Y los métodos convencionales de tamización con inicio a los 25 años con citología cada 3 años o con inicio entre 25 y 30 años con prueba de VPH, repitiéndola cada 5 o cada 10 años. Y la propuesta HPV Faster busca extender vacunación a 45 o por qué no hasta 50 en casos especiales o a consideración de los países y de los programas, y hacer la tamización a partir de los 30 años, buscando así alcanzar más rápidamente ese objetivo que nos mostró el doctor Murillo al inicio de esta conferencia, que es finalmente lograr eliminar el cáncer de cuello uterino con la meta de 2030 que se planteó OMS, bajando las tasas de incidencia a 4 o menos por 100.000 mujeres. Así que esta sería una propuesta interesante.
Recordemos que el contagio con VPH se produce tempranamente, poco después del debut sexual, que la mayoría de infecciones por fortuna son transitorias y cursan con depuración y no generan lesiones importantes. La meta claramente va a ser vacunar niños y adolescentes antes del inicio de su vida sexual. Los programas oficiales deberían extenderse o de los gobiernos, pues dependiendo de los recursos, ojalá hasta los 26 años, y de pronto la vacunación con una sola dosis podría ser el camino, por lo menos en la población adolescente, porque ya también nos lo dijo el doctor Murillo al inicio, es mejor vacunar un porcentaje grande de pronto que tener programas de vacunación completos, pero con tasas y coberturas bajas. Y pues obviamente entre más jóvenes vacunemos a los varones, ya sabemos que es la clave para el éxito. Esto ya desde el punto de vista no de programas de salud pública probablemente, pero para aplicarlo de pronto en el día a día en la consulta, la vacunación a mujeres adultas, independiente de su exposición previa o no, protege contra infecciones futuras, y en infectadas protege para reinfección y para reactivaciones del tipo viral que tiene la paciente. La vacunación en mujeres infectadas disminuye además la circulación del virus y por ende que la probabilidad de que más gente se infecte, y a largo plazo probablemente podría ayudarnos en la meta de la eliminación del cáncer de cuello uterino. Así que a consideración también la asesoría en vacunación de hombres y mujeres hasta edades por lo menos 45 años, porque los estudios de soporte de eficacia, seguridad y tolerabilidad ya están disponibles. No me puedo ir sin invitarlos al Congreso Mundial de Colposcopia de la IFCPC, el 18º Congreso Mundial, a celebrarse del 15 al 18 de noviembre en Cartagena. Así que agéndense, por favor. Y bueno, desde el punto de vista de nosotros ginecólogos, estamos comprometidos por un mundo donde nuestras niñas puedan crecer sin cáncer de cuello uterino. Muchas gracias. Bueno, hemos oído tres que me imagino van a hacer que ustedes tengan muchas preguntas para los conferencistas. El doctor Torres se tuvo que ir por un compromiso previo que tenía, y vamos a hacer dos cosas ahora. Uno es abrir una sesión de preguntas y solicitarles que no se vayan a ir, que nuestro presidente tiene unos mensajes acerca de la conformación de los grupos que van a trabajar en las SBOC de aquí al siguiente periodo presidencial. Yo quería empezar la discusión o las preguntas preguntándole a